Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompañan, como es habitual, por un lado, Clara Doña. ¿Cómo estás? Muy bien, hace muchísimo calor, empiezo yo por parte del tiempo y claro, como estoy grabando no puedo tener el ventilador, porque si no esto sería un Harry, entonces igual no sobrevivo al final del podcast, pero estamos bien, tengo agua. Tú por lo menos lo haces por un buen motivo. A mí se me ha olvidado ponerme ventilador y estoy como sudando diciendo soy gilipollas, porque ya no me puedo levantar. Esto está ya en marcha y ya se acabó. Pero bueno, así empatizo. Voy a hacer ese ejercicio de vamos a grabar así, porque no sé tampoco cómo lo estará viviendo nuestra otra acompañante, Mariela González. ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues yo lo estoy viviendo bien con el aire acondicionado puesto desde las 10 de la mañana, por supuesto. Y bien, ya te digo, aquí ya estamos en modo, no se puede salir a la calle. Vamos, verás que la ola de calor que viene no es solo nuestra, de aquí abajo. Ya sé que nos va a afectar a todos, pero en fin, da un poco de miedito. Además tenemos una cumbre de la ONU aquí en Sevilla este fin ¿Qué de semana. dices? O Hostia, no lo sea, sabía. doble motivo para no salir a la calle. No. Que está caliente el panorama en todos los sentidos. Sí. Bueno, pues después de haber vuelto a iniciar la tradición de lo medioambiental, iba a decir, de lo climático en el podcast, estábamos hablando fuera de micro que hoy venimos, no sé, un poco distorsionadas, porque normalmente asumo la responsabilidad de definir un tema del que hablar aquí, como siempre, vamos un poco tarde a todo, y teníamos varios temas que discutir y de hecho hemos empezado a grabar porque estábamos haciendo un podcast fuera del podcast, debatiendo sobre qué hablar, ya se estaba debatiendo muchas cosas, entonces digo, oye, vamos a grabar y ya está. Pero lo único que sí que sabíamos que queríamos hacer, o que quería, porque es un poco más desde mi campo, pero vamos, era hacer un análisis de la Switch 2, porque lo hablamos en Patreon, al menos una persona, que ya sé que no es mucho, tenía interés en escucharlo, y dije, bueno, yo qué sé, tengo cosas que comentar, pero no va a ser el tema principal del programa, es algo que ya la segunda mitad diré algunas cosas al respecto, para alguien que no haya escuchado ya todo, porque realmente es que ya se ha dicho todo, pero también voy a intentar que no sea simplemente una descripción de esto bien, esto mal, esta feature es muy guay, es como no, pues yo qué sé, la experiencia de la consola y las cosas que creo que tienen sentido y las que no. Pero a raíz de eso y en relación a cosas pues que creo que van más allá de Nintendo, estábamos hablando antes de empezar sobre esta situación muy contemporánea de los precios de los juegos y todo lo que implica, ¿no? En todos los espectros, desde evidentemente la nueva tendencia de los first party, bueno, y third party, de querer costar 80 euros nuevos o incluso más, ¿no? Tenemos ahí el Mario Kart World a 90, con esa estrategia un poco rara que también no es una cuestión de defenderlo, es simplemente contexto, que a veces pienso que se trata de intentar vender el pack con el juego porque es como una oferta irrechazable y entonces el juego es más caro para que te lo compres de otra manera y a la vez sabes que aún así vas a vender muchos, entonces te da igual. En fin, pero que evidentemente ya llevamos tiempo viendo esa tendencia, no solo lo ha hecho Nintendo, sino otras muchas compañías de poner los precios más caros. Y está ese espectro y también el contrario, ¿no? Como hablamos, contrario entre comillas, de tener muchísimos juegos de muchísima calidad, y se me ocurren muchos, baratísimos. En eso tenemos a Mariela como experta, que de por sí pueden ser muy baratos, porque ya lo son, o bien incluso con las rebajas, como en Steam, que dentro de poco empiezan las rebajas. Probablemente cuando salga este podcast ya habrán sido o estarán siendo las rebajas de Steam. Pues eso, como que hoy en día, entre eso y sistemas de suscripción, quien quiera pagar muy poco y jugar mucho puede. O sea, eso es una realidad también. Entonces, no sé cómo arrancar esto. Porque ya digo que hay muchas cosas que comentar. Si queréis podemos empezar sobre las implicaciones de que los juegos vayan a... Bueno, ya lleven tiempo costando más, ¿no? Yo creo que ya, tanto en físico como en digital, salvo que las plataformas, o sea, las tiendas físicas a veces supongo que asumen pérdidas para atraer más público y vender más juegos y le restan 10 euros o quien compre en Amazon por ahí creo que también. Creo que ya los 80 euros es como la nueva norma para cualquier cosa first party o third party de consolas de esta generación, ¿no? No sé, supongo que vosotras de base no compráis muchos de estos juegos, entiendo. Yo no, la verdad. Quiero No. decir, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me gasté. A ver, probablemente cuando no me quede otro remedio, como puede ser Nintendo, ya que nos metemos en el meollo de la cuestión. Si algún juego, yo no sé si fue el Super Mario Wonder, el último que yo me compré así a precio Nintendo,
Pero ese salió más barato, curiosamente. Salimos... Ah, pues mira, pues entonces... Sí, de ni lanzamiento siquiera es un estaba buen ejemplo. como, no sé si 10 o 20 euros incluso más barato que otros juegos, lo cual, bueno, supongo que porque asumían que era lo adecuado para ese juego, ¿no? Pero bueno. Claro, tiene sentido. Pero bueno, en general, como respuesta a tu pregunta, la verdad es que no suelo. No, yo tampoco, porque además en todo este ecosistema de los precios en aumento claramente funciona. Desde el punto de vista de las empresas funciona porque desde luego los boicots o esos atisbos de boicot que había con Nintendo no llegaron a ninguna parte porque es la consola más vendida de Nintendo hasta la fecha o algo así. Y creo que de la historia, ¿eh? De la historia, claro, el hardware en sí también era más caro. Entonces, para las compañías va bien. Y luego además, no solo es que los juegos cuesten más, es que además ahora se puede pagar más por ejemplo, el acceso anticipado, ¿no? Que estoy pensando en Death Stranding, que ahora cuando estamos grabando saldrá mañana. ¿Ha salido hoy? Ah, perdón. Sí, es que lo tengo justo aquí calentito, pero no acceso anticipado, ¿eh? Es que es el último recuerdo que tengo de haber pagado, en este caso, 70 porque una tienda le ha quitado 10 euros de precio, ¿eh? Claro. Pero es el último caso reciente que tengo de haberme gastado ese dinero. Fue el Doom, quizás, no sé si Death Stranding 2 ha tenido ese acceso, la verdad que no estaba al tanto, pero Doom sí tuvo ese acceso anticipado. No, y Death Stranding también. O sea, hay gente que ya lo ha jugado como hace un par de días y creo que costaba, no sé si 90 o 100 pavos para poder jugarlo antes. Madre mía. Sí, y es algo muy común, ¿no? Que hace ahora la industria AAA. Y está claro que funciona, me refiero. Y eso sí que es que, claro, voy a intentar, o deberíamos intentar no referir a la conversación anterior al podcast, pero eso sí que es un arma propia de la industria alimentando el consumo y alimentando el FOMO. Porque al final lo único que hace el acceso anticipado es ser un acceso anticipado por esos 3 días o 4 días de acceso anticipado igual te cuestan 30 euros más. Sí. Y es eso, al final es que el problema o la problemática con todo esto, más allá de lo que también hablábamos antes, de que justo Alex y yo hemos visto los dos un vídeo de Business Insider que hablaba sobre los precios de los juegos en relación a la nueva consola de Nintendo y lo caro que es el hardware y todo esto, y no se metía en los lugares comunes o en los lugares que yo pensaba que se iba a meter, como las tarifas de Trump o los materiales o la escasez de no sé qué componentes, sino que hablaba de que la inflación es lo que tiene, ¿no? Que los precios se tienen que ir ajustando a la inflación del año 2025 de nuestro señor. Y es eso, pero al final a las compañías no les sale mal, ¿no? Más allá de inflación, sí, inflación no, obviamente a las compañías reciben un rédito de todo esto. Y por mucho que en redes sociales, en nuestra cámara de eco, nos quejemos y la gente se queje de los precios y todo esto, claramente llega un momento en el que las compañías pueden hacer lo que quieran porque las consumidoras, y lo digo propiamente de videojuegos, vamos y me meto a pasar por el aro de lo que quieran. Y la verdad es que es bastante descorazonador. Sí, ahí yo lo siento porque sé que esto puede ser problemático y yo defenderé muchos puntos en esta conversación, porque tengo muchas ideas y algunas incluso puede que sean contradictorias, pero una de las cosas que creo es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. O sea, quiero decir, no jodamos. Quiero decir, ¿cómo puede ser que durante la campaña de marketing de lanzamiento de la Switch 2 todas las redes sociales del universo explotasen en quejas y boicots y es que bajen los putos precios tal y que sea la consola más vendida de la historia? O sea, que yo soy, y lo digo una persona que yo me la he comprado, ¿eh? O sea, y tengo muchas cosas que decir al respecto. Pero bueno, o sea, no lo digo como mira qué guay soy. Yo me la he comprado y no he hecho esa campaña de boicot porque estaba siendo honesto conmigo mismo y con los motivos por los que me la iba a comprar, punto. Entonces encima voy de hipócrita diciendo que no me la compro y luego me la compro. Pero a lo que me refiero también es, o sea, y esto sé que es complicado y admito, yo qué sé, admitiría guantazos si estuviera delante, que bueno, sobre eso luego diremos algo. O sea, sí suena muy raro, pero de pegarle guantazos a Alex, no lo quiero revelar todavía eso. Pero... Un nuevo tier en el Patreon. Clara y Mariela me pegan. ¿Cuánto pagáis por eso en Patreon? Pero lo que voy es que no necesitamos comprar los juegos de salida y bueno, que si realmente tuviésemos esa capacidad de autocontrol y evidentemente somos manipulados. No estoy aquí hablando como, no, es que yo soy perfecto y Zen y a mí nada me afecta. No, yo soy un ser humano
y las empresas, coño, son expertas en tocar las teclas que tienen que tocar, es su trabajo y son expertos en manipular a la gente, entonces evidentemente saben cómo atacarnos para que al final caigamos en sus mierdas, pero por otro lado es como, si de verdad no comprásemos, no comprásemos todo esto, es que tendrían que tomar otra estrategia y sin embargo lo compramos y no tenemos ninguna puta necesidad, me da igual el juego que haya salido nuevo, insisto, lo digo como persona que tiene la Switch 2 y que se acaba de comprar el Death Stranding de salida, pero tenemos un puto backlog que en la vida, o sea, si a día de hoy parásemos de comprar juegos y solo jugásemos lo que ya tenemos, ni siquiera lo que pudiéramos comprar barato, podríamos estar jugando el resto de nuestras vidas. Entonces, si aprendiésemos a tener como cierto control y no quisiéramos esa novedad lujosa y brillante y no la comprásemos, entonces probablemente sería distinto el contexto, pero evidentemente esto es así porque funciona, como dice Clara. Ya, claro. Yo me pregunto qué ha pasado entre... Porque estaba pensando en lo que comentó Clara, ¿no? Del boicot y demás, ¿no? Bueno, boicot. De que se hablara tanto y a la indignación que hubo, que al final se quedó en agua de borraja. Y me da que pensar lo que pasó fue con la 3DS, ¿no? Hace años, ya no lo sé. Se me da muy mal lo de contar los años, pero más de 10 años, tal vez, ¿no? O Sí. 10, Sí. o así. Que efectivamente no hubo ese revuelo, pero efectivamente la gente dijo... O sea, es que es un ejemplo casi igual, ¿no? Vamos, ya se ha comentado, no es que yo esté aquí descubriendo nada. Y sí funcionó, entre comillas, sin ser un boicot organizado como se intentó de alguna manera esta vez, que no ha servido para nada, ¿no? Entonces, da que pensar qué ha pasado con nosotros como consumidores, vamos a decir ya la palabra maldita, y con el sector del videojuego en este tiempo para que efectivamente la gente, ¿no? Suena un poco despectivo, pero bueno, me refiero, para que el sentir popular sea no me importa o lo que sea, ¿no? O incluso también me da que pensar, estas son preguntas abiertísimas porque no tengo respuesta, la verdad, si de nuevo esto es una situación de cámara de eco, que nosotros nos parece, y hemos hablado entre todos nosotros y leemos las páginas especializadas, leemos foros, leemos a X personas y a lo mejor fuera de esa burbuja la gente que disfrutó la Switch, no hay nada peyorativo en esto por supuestísimo, que disfrutó del Mario Kart, que tal y cual, ni se han enterado a lo mejor de todo lo que nosotros nos hemos llevado la mano a la cabeza, que si las tarjetas, que si los precios que luego se han anunciado otras cosas. A lo mejor hay gente que simplemente dijo, la Switch 2, vale, uy, el Mario Kart, otro Mario Kart, guay, y puedo jugar así online, vale, ¿y cuánto cuesta esto? Y ya está, y han pagado. Pero claro, es curioso porque estamos en una coyuntura económica que daría a entender, o sea, da que pensar porque nos haría pensar justo lo contrario, ¿no? Que justamente ahora la gente no se gastaría el dinero así en algo tan innecesario, entre comillas, ¿no? O como una consola. Entonces, no sé, es curioso. Son todas cosas, insisto, son reflexiones que me vienen sin yo tener una respuesta al respecto. Pero desde luego son... lo que quiero decir es que un hecho tan, entre comillas, banal como el lanzamiento de una consola puede dar que pensar como para ver esa perspectiva amplia de cómo hemos cambiado socioeconómicamente, si queremos, en estos 10 años, y de quizá eso, también pensar en cuánto hay de comunicación real en este tipo de temas y cuánto de que se cuidan de que ciertamente el daño esté contenido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, el daño está contenido en un sector del público que a lo mejor no nos vamos a comprar la consola de salida, y esto no es que te esté a ti expulsando, Alex, al otro lado, ¿no? Pero que realmente a lo mejor pues otras personas no ven las cosas de la misma manera, ¿no? Un poquito que no estén tan metidas en el sector como nosotros. Y a la vez, yo creo que es más general de lo que podríamos pensar de primeras, porque en una de las presentaciones que hizo Nintendo en el chat de YouTube, el sentir popular de las, yo qué sé, de muchas personas que estaban conectadas, el chat era todo el rato drop the price. O sea, era como una cadena continua. Entonces, obviamente, también eso es un sector muy, muy específico de las personas que primero vean que sepan que hay un directo de Nintendo, que se logueen en la plataforma que sea Twitch o YouTube y que comenten. Es un sector bastante específico de personas. Pero aún así me parece que es eso, ¿no? Que siendo una cámara de eco, mucha gente
fue muy vocal, ¿no? Con lo absolutamente exagerado que le parecía la subida de precio de la consola de Nintendo. Y yo estoy pensando si esto no cuenta como como la teoría esta del pintalabios, de que en tiempos de recesión la venta de pintalabios sube muchísimo, porque es como un lujo asequible, ¿no? Es un pequeño lujo que en tiempos cuando la economía no está muy bien, ¿no? Las personas se dan como ese lujo. Y no sé si esto es un poco... No sé hasta qué punto las compañías tienen la temperatura tomada. Parece que Nintendo tendría la temperatura tomada hasta cuando iba a venir una pandemia, ¿no? Por lo de Animal Crossing. Entonces, no sé si esto no es... Porque está claro que Nintendo tiene mucha ese... No quiero meterme aquí en marketing porque, desde luego, yo tampoco sé nada. No sé si Nintendo tiene ese pulso tomado, ¿no? Son como un... Yo creo que Nintendo son la consola de lujo, ¿no? Si tuviéramos que poner las consolas, Nintendo sin duda lo sería, a la vez que tiene una cara pública de familiar y de, ¿no? Asequible y de para todo el mundo y todos podéis jugar, cuando es una mentira burdísima, ¿no? Y no sé si tiene algo que ver con eso, no sé si quizás la situación socioeconómica del mundo actual haya hecho que más personas compren la Switch, ¿no? Como un... no sé, como eso, como un lujo asequible, que de asequible no tiene nada, Es que esa y de es la lujo cosa. tampoco. A mí Pero bueno. me cuesta verlo asequible, no sé si me explico. Claro. Es que incluso pensando en, yo qué sé, la pago a plazo, no sé qué, ¿sabes? No sé, me cuesta desde la perspectiva de una persona con un sueldo medio. No Sí. siquiera vamos a hablar de un mileurista, ¿vale? Vamos a pensar en una persona que tenga pues, dinero para caprichos, ¿vale? Me parece un capricho exagerado de precio. Y ya te digo que esto no es mi intención machacar a Nintendo, ni mucho menos. Si yo es la única, de momento, la única consola que no tengo de Nintendo. O sea que, no sé. A ver, es que quiero coger el hilo de lo que dice Clara porque creo que es muy interesante, muy importante en el sentido de que no tanto a lo mejor como lo del lujo que dices, que creo que también algo hay por ahí, o sea, esto se sabe. Sí, creo que me ha gustado el capricho de Mariela, ¿no? Que es verdad que no es un capricho es comerte un bombón a las 5 de la tarde, pero no sé si, ¿sabes? Si ya tenemos la cabeza tan trastocada capitalísticamente hablando que una consola de 450 euros puede ser un caprichito, ¿no? Sí, pero que a lo que voy, y esto es a salir un poco del tema y luego voy a volver, no os preocupéis, pero yo he leído bastante sobre esta idea de que muchos productos de lujo los compran gente con menos capacidad adquisitiva, Claro. que se gastan el dinero en un producto de lujo para aparentar que tienen algo y que tener una especie de imagen y estatus social, y luego gente que puede ser millonaria, no es el caso de todos, ¿eh? De hecho hay muchos millonarios arruinados porque llevan un estilo de vida imposible de mantener, entonces les da igual ser millonarios porque no llegan a final de mes, paradójicamente, pero hay mucho millonario que luego al revés, es como lleva camisetas de Zara y no se compra nada y no se gasta dinero en cosas que ostenten su riqueza hacia afuera. Pero curiosamente mucha gente que no tiene dinero, yo he escuchado casos de gente que es muy conocida, pero tampoco vamos a entrar en eso, que cuando no tenía dinero se endeudaba para comprarse un bolso de no sé qué para que la gente le percibiese como que tenía dinero y tenía incluso que robar. O sea, he escuchado casos de gente que ha robado para tener un objeto de lujo, porque una vez más el capitalismo nos educa en esta idea de que esos objetos son los que nos van a dar la felicidad. Sí, y volviendo... Bueno, te puedes ir, bueno, yo quiero contar solo una cosa rapidísima, que tiene que ver con lo que estás diciendo, pero que en Sevilla es una cosa, un hecho probado, que durante la feria de abril muchas personas piden préstamos para poder ir a la feria, invitar a todo el mundo, no sé qué, o sea, gente que no tiene dinero para arrojar, o sea, para derrochar, pero derrocha incluso teniendo que endeudarse porque es esa idea del estatus social, no sé qué. Totalmente. Bueno, de esto, sobre este tema de la deuda, y bueno, es que se podía hablar de hacer 2 podcasts solo sobre eso. Me leí un libro muy interesante que hablaba sobre el préstamo en Estados Unidos y cómo eso influía en la economía después de la Guerra Mundial y muchos temas de cómo la gente podía tener esa vida ostentosa y cuando dejó de poder tenerla porque la economía fue cambiando la situación social, entonces tuvieron que empezar a endeudarse para poder seguir manteniendo eso que creían que les pertenecía como clase social. Pero es que es un tema muy, muy amplio. A lo que iba con esto, y en relación otra vez volviendo a los videojuegos, y en relación a lo que decía Clara, en cuanto a cómo puede ser posible que en el contexto en el que vivimos más convulso que nunca, económicamente devastador y demás, que la gente no pregunte, y también como dices tú, Mariela,
al revés de lo que pasó con la 3DS, aquí sí que se estén comprando la Switch, cueste lo que cueste, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esta idea de va todo tan mal que ¿dónde está mi fábrica de dopamina, por favor? Y esa fábrica de dopamina se llama Nintendo. Porque si creo que hay una compañía de videojuegos que más sabe utilizar esa idea de que vas a ser feliz jugando sus juegos es Nintendo. O sea, Sí. y porque a su vez lo Sí, tenemos verdad, todos sí, sí. grabados en el cerebro como un sinónimo de infancia y de diversión y de felicidad. Entonces, cuanto más oscuro es el mundo, más quiero refugiarme en Animal Crossing, ¿me explico? Sí, sí, por Sí. supuesto, probablemente tenga muchísimo que ver. Sí, sí. Entonces, Además, como... incluso si nos vamos, si ya nos ponemos, ¡buah, marketing! ¡buah! Pero así a bote pronto, o sea, no estoy buscando nada mientras lo digo, estoy hablando de memoria, pero la mayoría, si no todos los títulos anunciados, son súper coloridos, súper cartoon, ¿no? O sea, quiero decir, tenemos los Mario Kart World, que ya sabemos cómo son. Después el Donkey Kong también muy, muy colorido, muy no sé qué, ¿no? Insisto que estoy hablando de cabeza. Bueno, sí, quitando vuestro queridísimo Bloodborne 2. Bueno, quitando algunas cosas así de esto, casi todo, ¿vale? Fue muy colorido, muy esto, ¿no? Yo creo que va un poco en la línea que tú dices también, es decir, reforzando la idea icónica que se tiene de Nintendo, que luego no tiene por qué ser real, pero en el imaginario colectivo es un poco eso. Y básicamente, para daros palabra ya, pero creo que es esta idea de que si todo va muy mal y todo va a ser horrible, me tengo que garantizar mi ventana de evasión. ¿Me explico? Hay gente que lo puede hacer viendo la televisión o estando en TikTok todo el día, pero es como, mientras yo tenga mi mundo paralelo en el que me refugio, estaré bien. Y eso es algo que yo creo que estas compañías saben utilizar y que la gente, que quiero decir, no lo estoy diciendo como la gente es gilipollas, que yo tengo la consola y quiero que se entienda que nos manipulan de esa manera y se aprovechan de nuestros sentimientos y de nuestra forma de vivir y nos están atacando en ese sentido. O sea, quiero decir, son conscientes de eso, pero creo que ese es uno de los motivos por los que esto se puede explicar. Sí. Sí, y el lanzamiento de Mario Kart World con la consola es básicamente eso. O sea, el Nintendo llevaba alargando el puñetero Mario Kart whatever, el que yo tengo, el de la 1, chorrocientos años, cobrando extra, es que me cago en Dios, cobrando extra por pistas, o sea, vaya, que son malísimas, por cierto, como super fan de Mario Kart, los DLC son horrendos, son una puta mierda. Pues eso, pervirtiendo y alargando el caballo ese ya muerto años, y ahora de repente dice, bueno, pero necesito vender las consolas, así que tenéis aquí uno nuevo, ¿no? Es que, no sé, es que para mí es... Yo... me vais a funar o me va a funar el mundo, pero para mí Nintendo es una compañía perversa. Perversa como es Disney. Ese tipo de perversión. Como que me parece que todo le da tanto la vuelta y... es que eso de vender felicidad a mí es que me irrita. Aunque sea verdad, ¿eh? Porque yo me lo he pasado muy bien. pero con Nintendo, pero joder, me parece que, claro, ahí ya tienen mucho ganado solamente con esa apariencia. A mí me ha gustado este giro del podcast, me ha encantado. Hablemos ahora de eso. ¿Es Nintendo una compañía perversa? Sí, o sea, yo tengo muchas opiniones, creo, y aquí una vez más voy a empezar a veces a soltar puntos de abogado del Al diablo. final, el podcast va a ser cagarse en Nintendo. Mira que hemos dicho que no. Al final... No, yo tengo puntos para defenderles sabiendo que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Claro, es que creo que no es una cuestión de absolutos, ¿eh? O sea, creo que hay gente que son genios del diseño de videojuegos trabajando en esa empresa y que hacen juegos que ya le gustaría a muchos otros, y eso no quita que lo utilicen como arma para putearnos. O sea, que todo eso existe. Pero a lo que voy sobre que nos duela más con Nintendo, creo que tiene que ver, y Mariela antes ha hablado sobre esto, bueno, antes fuera de micro digo, sobre esta idea de que Nintendo es una especie de religión. O sea, quiero decir, Nintendo es como sagrado, Nintendo es como puro, Nintendo es como... Entonces, que nos hagan esto, ¿no? Esa empresa tan familiar, que casi es como sentimos que fueron parte de que nos cuidaron en nuestra infancia, que son casi familia, ya digo. O sea, no es que quieran dar una imagen familiar, es que algunos les consideramos, los sentimos de alguna manera como familia. Que sean tan hijos de puta nos duele más, pero son igual de hijos de puta que son Microsoft y Sony. Lo que pasa es que no les queremos tanto. O sea, yo lo siento mucho, pero es así. Porque no es por defender a Nintendo, insisto, pero
todas las prácticas que hace Nintendo las están haciendo las otras compañías y todas Sí. juegan al juego de, bueno, pues como esta compañía ha abierto la veda, me sumo. Nintendo no fue la primera en hacer online de pago, que encima su online es que luego es peor, porque su online es peor que el de los demás y manda huevos, ¿no? Los 4 frames a los que va la puta cámara esa. Pero a lo que voy es... Joder, cómo nos hemos calentado. No, pero a lo que voy es que no nos engañemos, que Nintendo se suma, Nintendo ve a alguien que hace algo malo y dice, y yo voy a ser menos, soy una empresa, tengo que ganar dinero, por supuesto que voy a hacer DLCs, por supuesto que me voy a sumar a esto y a lo otro. Pero insisto, critiquémosles a todos porque todos son parte de lo mismo, yo creo. Sí, obvio. Pero a mí lo que me jode de Nintendo es eso, son los colorines, la felicidad, el ¡ja! ¿Sabes? Si te vendo una cámara por 60 euros para la Switch 2, que vaya, o sea, esa webcam es como la que usábamos en el locutorio, ¿sabes? En plan de ¿qué webcam Sí. es esa? Sí, a ver, claro, eso es eso es otro melón del que yo creo que también hemos hablado alguna vez, pero es eso, es el capitalismo. Ay, estoy intentando recordar, porque el libro este que se llama No seas tú mismo, no sé si lo conocéis, es una... Ay, qué horror. O sea, yo siempre cito cosas y al final no soy capaz ni de decir el autor ni nada. Espera, No seas tú mismo, de Eudald Espluga. No sé si lo estoy diciendo bien, perdón, es un nombre catalán y tal. Pero bueno, es un libro de ensayo. Este es un filósofo bastante joven y tal, y habla de la generación millennial, centennial, ¿no? De cómo está absolutamente agotada y desanimada, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas de las que habla es esto, son jaulas de purpurina, creo que les llama, o algo por el estilo, ¿no? Que no es más que eso, el capitalismo brilli, ¿no? De colorines, y que efectivamente te vende que gracias a esto eres feliz, tienes esa dosis de efectivamente de escapismo, no escapismo en el mal sentido, porque a mí me gusta o sea, no me gusta desdeñar esa palabra, ¿no? Porque tiene un valor que creo que Sí. es indiscutible, pero bueno, en el sentido mal utilizado de alguna manera, ¿no? Entonces, Nintendo efectivamente ejemplifica eso, lo ejemplifica de nuevo, y no es por irme tampoco a caer en nostalgias, ¿no? Pero yo creo que en los últimos 2 décadas, no sé, es cuando ha empezado en esa carrera absolutamente desbocada hacia el capitalismo brilli. Y entiendo lo que tú dices, claro, porque hoy en día es un poco... es eso, ¿no? Lo que estamos viendo, desde eso hasta, aunque es otro tema, ¿no? Pero todos los cease and desist que cada 2x3 vemos, ¿no? De esta persona ha hecho un fanart de Luigi y ha venido a matarlo un señor abogado de Nintendo, ¿sabes? Cualquier cosa de esa. Que hay casos y casos, pero que muchas veces los lees y son cosas súper exageradas, ridículas. Sí. Que van en contra de lo que de la propia comunidad, o sea, entonces claro, es como te apuntan con una pistola, pero con una sonrisa, ¿no? En fin, lo que tú dices, claro, que solamente toda esta digresión es un poco para que estoy de acuerdo contigo, decía, a lo mejor a mí no me resulta tan antipática, pero no se puede negar que lo que dices es bastante evidente, ¿no? Pero ya digo, una vez más, o sea, yo es que hoy quiero estar en ese punto de asumamos nuestra responsabilidad. Asumamos nuestra responsabilidad, tenemos muchas alternativas, dejamos que nos manipulen. ¿Nos manipulan? Sí. ¿No deberían manipularnos? Por supuesto. ¿No nos queda más cojones que controlar lo que podemos controlar, que somos nosotros mismos? También, o sea, quiero decir. Pero, claro, el tema es que, por ejemplo, respecto al tema de los precios de los juegos, tanto en Nintendo como en otras plataformas, pero una cosa, el otro día estuve en un game, ¿no? Y veía todos los juegos que se pueden jugar en la Switch 2 que están, incluso son first party de Nintendo, que están muchísimo más baratos. Y digo, si es que podemos... Lo que pasa es que conseguimos que nos metan, que evidentemente es para lo que está. Si tú compras una consola nueva es porque te la han vendido con una zanahoria, que es este juego nuevo, y que vas a poder vivir estas nuevas experiencias de esta nueva manera, ¿no? Entiendo que si participas de eso ya quieres el lote completo, pero tenemos muchísimas alternativas, por no hablar, evidentemente, de que la tienda de la eShop de Nintendo hay muchísimos juegos muy buenos, rebajadísimos. Ahora que salió la consola, si no estaba de rebajas todo, y tú puedes tirarte 4 años jugando a la consola sin comprarte estos juegos de 90 euros. Pero sin embargo los queremos porque caemos en eso. Entonces al final nos dejamos manipular y lo hacemos. Y no sé, al final creo que es eso, que tenemos que intentar... Si queremos luchar contra esto, y lo sabemos, no estoy aquí contando nada nuevo, es algo que se suele decir y comentar y decir, pero tenemos que de alguna manera
actuar con el ejemplo y igual las cosas irán cambiando, no lo sé. Ya, claro. Sí, la cosa es eso, que es con Nintendo es un panorama especialmente complicado porque es muy difícil. O sea, en el documental este cortito de Business Insider, que creo que el título estaba en inglés, es un documental en inglés, pero el título iba algo por la dirección de por qué los juegos son más caros ahora, ¿no? Algo así, pero realmente es como una pequeña retrospectiva, se centra en Nintendo, ¿no? De la compañía y de su camino y de dónde está ahora y de por qué los juegos son más caros, ¿no? Pero en ese documental también hablaban del problema o lo que hace muy bien Nintendo para sí misma es la cuestión de la exclusividad. Es el hecho de que, claro, estamos en un panorama fuera de Nintendo con el hardware y con los juegos en los que las exclusividades realmente se están agotando, porque ahora Xbox está con esta línea de esto también es una Xbox, ¿no? Tú ves tu microondas y dices esto también puede ser una Xbox si tiene el hardware, entonces quiere decir que no, está intentando como abrir, ¿no? En plan de, bueno, eso también puede ser una Xbox, tu ordenador, una Xbox, ¿no? Con el Game Pass, ahora también en una roguelike, no sé qué. Sony, la exclusividad en la consola cada vez dura menos, ¿no? Y ya tenemos juegos exclusivos de Sony también en el ordenador, por ejemplo, o en Steam. Sin embargo, Nintendo, claro, sigue siendo Nintendo, sigue siendo absolutamente exclusiva y yo por esto quizás me ha venido aquello del lujo, ¿no? Porque es tremendamente exclusiva. Y claro, el Mario Kart es un juego, el Mario Kart World es un juego vende consolas en el sentido más estricto de la palabra. O sea, ya Sony puede sacar, o Xbox, lo que quiera con su nueva generación de consolas, que sabemos que ahora mismo no sé cómo decirlo, la mentalidad de esas dos es esto te va a llegar en otro lado en algún momento. Y sin embargo, Nintendo sabemos que su mentalidad no es esa, ni va a ser esa nunca. Al menos yo no puedo ver ese futuro para Nintendo. Y Entonces, sin embargo, claro, Clara, sí. perdona, pero creo que precisamente por eso, insisto, más allá de prácticas de hijos de puta aparte, es que es lo que tiene sentido. Si yo me quiero comprar una consola es para eso, es para jugar a cosas que existen. Claro, pero a la vez es muy difícil, yo entiendo que sea muy difícil para mucha gente, para la que, como tú también decías, pues los juegos de Nintendo, el Mario Kart es una religión, no tener que pasar por el aro. Es absolutamente imposible. Y las otras compañías son unas hijas de puta, igualmente. Pero, quieras que no, esta nueva cosa, que obviamente les vendrá bien por otras razones, de abrir puertas y sacar los juegos de sus propias consolas, al consumidor le viene bien. En el caso de Nintendo, ni de coña. O sea, o pasas o pasas. Insisto que es como dos caras de la misma moneda y son diferentes y es una putada, porque por un lado es como, insisto, si yo quiero una consola tiene que ser por algo y es una sensación que está generalizada con la generación actual de consolas de ¿para qué coño me he comprado la Play si es que no hay un puto juego interesante y encima los que hay luego lo sacan en PC? Entonces ahí está, que luego no es del todo cierto, pero en general lo podéis ver en todos lados en internet, hay esta noción de esta generación de consolas es inexistente, que tiene sus motivos, que si la pandemia retrasó todo, que si las consolas anteriores han seguido lastrando las nuevas, miles de movidas, ¿vale? Pero a lo que voy es, la gente está descontenta y haciendo comillas en el aire porque se han gastado una pasta igual más que lo que cuesta la Switch ahora y de hecho han ido subiendo los precios de sus consolas porque costaron menos cuando salieron y luego han ido costando más y se han gastado una pasta en una Play o una Xbox, como yo hice en su día, y no la han podido usar para nada que tuviera sentido porque no existía esa cosa y sin embargo Nintendo te garantiza eso y garantizándote eso evidentemente te crea esa necesidad, entonces se aprovecha de esa exclusividad como dices tú de esto es un Apple, ¿sabes? Esto solo va a poder, esto es aquí o en ningún lado, entonces es son dos caras de lo mismo, ¿no? Es como, por un lado es para mí lo único que tiene sentido si me quiero comprar una consola, es el único motivo por el que no pasar todo un ecosistema tipo PC, haciendo comillas, que sea una mezcla entre un sobremesa y un Steam Deck, el único motivo para tener una consola es tener una consola de Nintendo porque esas cosas solo existen ahí. Y a la vez, quiero decir, sabiendo una vez más que se aprovechan, claro que Nintendo tiene esta idea de sello de calidad y es que es cierto. O sea, yo lo siento mucho, evidentemente estamos todos sesgados, evidentemente cuando es un juego de Nintendo ya lo miramos con otros ojos pero también porque ellos mismos se han creado su propia reputación de que sus juegos son tan buenos que ya estás pensando que va a ser bueno el siguiente, pero
insisto que habrá ejemplos mejores y peores. No decepcionan los cabrones, se buscan su vida para que te aseguren esa calidad y por lo tanto quieras ese producto premium, pero al menos te están, hago muchísimas comillas en el aire, garantizando esa calidad que otras empresas first party hacen juegos random y ya está. O sea, quiero decir. Entonces es difícil, insisto, porque es que están las dos posturas y las dos coexisten y las dos son ciertas, yo creo. Sí, no, desde luego. Eso también creo que en su día lo hablamos en otro podcast, ¿no? De las audiencias de las distintas consolas y cómo había una audiencia del que simplemente jugaba a la Play, ¿no? Y la Play era, pues, la siguiente Play que saliera, ¿no? Y evidentemente esa persona, hasta cierto punto, o sea, comparte un sentir parecido en el sentido de que a lo mejor pues lo que quiere es el siguiente FIFA o el siguiente Call of Duty o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que el aficionado a Nintendo siente más esa cercanía, familiaridad, lo que tú decías antes, ¿no, Alex? Como, casi como si Nintendo fuera parte de tu familia, ¿no? Y demás. Y eso es lo que hace que a lo mejor, ¿no? La audiencia del Call of Duty pueda vivir sin el siguiente Call of Duty, como quien dice, pero la audiencia del Mario Kart no, porque es que tal cual lo que dice Clara, que bueno, no, tampoco estoy descubriendo nada, ¿no? Pero que es que Mario Kart es que hay gente, a mí me lo han dicho personas, yo hablando con ellas de, ¿te vas a comprar la Switch 2? Y su respuesta ha sido, es que yo soy muy fan del Mario Kart. Y yo pensando, pero tienes 18 más en tu casa. Da igual, es que no puede pasar sin el siguiente Mario Kart. Y bueno, perfectamente respetable, pero hay esa sensación un poco más de dependencia quizá que otras audiencias, creo yo. Que de hecho, bueno, luego si queréis cuando hable un poco de la Switch 2 hablamos del hecho de que yo soy una de esas personas y el Mario Kart 8 regulín, ¿eh? Y hay muchos temas ahí que hablar al respecto y creo que esto tiene mucho que ver, entre otras cosas, y es inevitable. Quiero decir, es que ya antes de que saliese, en cierto modo, ya sabía que iba a pasar. Pero con esta palabra tan bonita que hemos hablado antes fuera de micro, que es la adaptación hedónica. Y eso tiene mucho que ver con el paso de Mario Kart 8 a Mario Kart World. Pero bueno. Cada vez que dices Mario Kart 8, pienso que estás diciendo Mario Kart Tocho. En plan de el pues tocho. decir Mario Kart Chocho. No. Sí. El Mario Kart 8. El tocho. Sí, el tocho. Es que bueno, es que es el tocho. De lo pronuncias manera. Muy bien. ¿Por qué dices la T de Mario Kart? Claro. No, hombre, no, Mario Kart. Mario Kart 8. Kart 8 porque es carucho, ¿no? Pero bueno. Es que. De alguna manera sí. Paradójicamente el nuevo quiere ser más grande y no se puede ser más grande que el 8 y ninguno lo será. Pero bueno. No sé, es que ya nos hemos metido en muchos melones, pero quería hablar un poquito, antes de que pasemos a hablar de la consola, dejar un momentito a Nintendo de lado, que creo que le hemos dado palos suficientes y también hemos destacado alguna cosilla que, bueno, de la que se aprovechan, pero que al César lo que es del César. Pero también está este otro lado, insisto, yo pienso mucho en él. Yo, sabéis que soy, o sea, totalmente, tengo dos lobos dentro, pero vamos, súper marcados. Me compro el Death Stranding de salida y a la vez estoy jugando a, yo qué sé, Corn Kids 64, que es un juego random de un pavo que hizo en internet que cuesta 2 euros, ¿sabes? O sea, o me vuelvo a jugar hace nada el Quake 1 y me vuelvo loco y me encanta y me costó también como 1 euro, 2 euros. Entonces, existen esas dos realidades y creo que es normal que haya un público que quiere ese nuevo lujoso juego, por muchos motivos que ya hemos mencionado, asociado al lujo, asociado a la novedad, asociado a querer sentir esa dopamina de la nueva experiencia. Pero también aquí reivindicamos mucho, y en el nivel extramarina, con todas las cosas que traes, todo ese universo que existe a día de hoy más que nunca, de tropecientos millones de juegos que yo lo tengo muy claro y siempre lo digo, son mucho mejores que el 90% de los AAA, que incluso sin rebajas cuestan 6 euros, 2 euros. Y bueno, sí, vale. Indies de 20, que son la polla igual, y que de rebajas te los compras por 10 o 7, ¿no? Entonces, ¿es tan problemático que los videojuegos hoy en día cuesten ese dinero cuando podíamos no comprarlos y comprar juegos que hay mucho mejores, mucho más baratos? No sé. Sí. Sí, a ver, claro, eso es otro tema, que ya van por otros derroteros, creo yo, pero a mí... a ver, últimamente, por ejemplo, con el tema de los... No solo con el tema de Nintendo, que ha sido casi un poco el iniciador de la conversación, pero también con los eventos estos últimos, la cantidad absolutamente loquísima de juegos.
la gente diciendo, pero es que en el evento este de Geoff Keighley todos los juegos eran el mismo juego. Y tú, sí. Claro, yo leo eso, veo a la gente indignada, veo a la gente como... Y de alguna manera me siento un poco ajena porque digo, pero es que tenéis, o sea, la solución al alcance de la mano, que es meteos en itch. Entiendo que exige una labor de búsqueda y demás, y que a lo mejor no todo el mundo está por la labor, ya depende de lo que te guste o no el medio, ¿no? Pero si realmente te importa tanto y tienes esa sensación de decepción por lo que sale, por lo que ves, por los precios, tal cual, es que tienes la solución al alcance de la mano. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablamos de juegos aquí, hablo casi siempre de juegos en Steam, porque además creo que es más fácil de encontrar y todo el mundo le gusta tener los juegos en la biblioteca. Itch es un poco menos friendly a nivel de usabilidad, pero yo me meto y me pongo a bichear lo que hay. Además también tiene Itch su sector de su sección de recomendaciones y te va a recomendar lo que crea que te puede gustar, o sea que vas a encontrar cosas y de todo tipo y con una originalidad, aparte del precio, como tú bien dices, Alex. Si la gente dice, es que no hay originalidad, es que los videojuegos, pero si es que aquí tienes originalidad para un tren, sea cual sea tu estilo casi, o lo que prefieras, ¿no? Como quien dice. Entonces, y por supuesto, con respecto a los precios también, o sea, yo lo comentábamos también fuera de micro, que una cosa que hago pues de vez en cuando en las rebajas, sobre todo en las rebajas estas tochas de verano, de primavera, o sea, las 4, digamos, más tochas que tiene Steam, es mirar en mi lista de deseados, que es otra cosa loquísima, pero miro los juegos chiquitines que tengo que están ahí, llevan a lo mejor muchísimo tiempo, que a lo mejor los vi y me llamó la atención, pero no demasiado como para comprármelo en su momento, lo dejé ahí un poco olvidado y claro, ahora en las rebajas los veo y digo, mira, prefiero gastarme 60 euros, que me puede costar un AAA normalmente, en 20 juegos chiquitines. Y no exagero diciendo 20, tranquilamente, me puede costar eso en unas rebajas, ¿no? Que sí, que cualquiera podría decirme, pues cómpratelos antes, que no estén rebajados y les hace el favor al dev también, claro, pero bueno, tampoco, yo no he hecho dinero por las orejas. Pero bueno, quitando, aparte de que hay muchas formas de apoyar al dev, bla, 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 1000 cosas, ¿no? Por eso mi lista de deseados es tan gigante, un poco por eso también, porque me gusta, aunque sea con una wishlist, tener darle un poquito de apoyo. Pero bueno, el caso, que hay muchísimas maneras de escapar de esa rueda de alguna manera, de el AAA me consume el dinero y me consume la energía y tal y cual, las tenemos al alcance de la mano, o sea que... Sí, y que... A ver, entiendo que aquí es como... ¿Cómo se llama el diagrama este típico que hay como 2 círculos y en el medio una movida? Es que soy así de inteligente, no los sé de cómo se Ben, llaman. Son los de diagrama Ben, de ¿no? Ben. Vale. Sí, sí. Supongo que en el medio de eso la gente que más se queja es la gente que quiere experiencias AAA a precio de indie, ¿no? De alguna manera. Y no es una vez más por defender a las empresas y a los AAA, pero creo que Sony, por ejemplo, se ha creado un problema a sí misma por pretender que todos sus juegos parezcan una puta película a nivel ridículo, a nivel de técnico y gráfico, que por un lado tarden muchísimo en desarrollarlos y por otro lado sean carísimos de desarrollar. O sea, es una realidad, quiero decir. Sí, no, ¿Cuánto claro. de honestidad hay en cuánto cuesta el juego final respecto a lo que les ha costado y es que pobrecitos tienen que venderlo más caro porque se han gastado mucha pasta? No lo sé. Pero quiero decir, que son muchísimo más caros de producir, 2000% que sí. Y la pregunta es, ¿necesitamos todo eso? No necesitamos todo eso, pero entiendo que hay un público que quiere ese tipo de experiencia y que luego ve los 80 euros y se mosquea, ¿no? Y entonces como, joder, es que ese tipo de juego va un poco en esa línea. Y luego hay cosas que es donde hemos visto y se están generando movimientos, una vez más con esta tendencia AA, como Clair Obscur Expedition 33, que creo que da de comer un poco, está como en medio de ese diagrama, ¿no? A la gente que le mola el super juego, gran producción, con más gráficos, pero que a la vez sea un JRPG de no sé cuál, y sea más barato, pero sea de mucha calidad porque está muy cuidado, muy bien hecho. Creo que deberíamos aspirar a que incluso las grandes producciones fuesen como mucho así, para que fueran más controlables y contenidas. Y no nos hacen falta tantos cojones de caballo, que luego yo seré el primero que vamos, el GTA 6... Hombre, a Rockstar no le puedes pedir que baje. Rockstar, No, déjalos. Rockstar es su vida. Ellos juegan así, juegan a eso, ¿vale? Explotando Y a de la gente. todas formas, no tendría sentido desde el punto de vista de la compañía. Desde el punto de vista de la compañía pueden hacer lo que les salga de las narices. Pero que GTA 6 cueste 100 euros tampoco tendría sentido. Porque GTA 5 sigue siendo el juego más vendido semana tras semana después de 18.000 años que salió. Entonces Rockstar no necesita dinero. Lo podría sacar a 80 y no sufrir nada. Que lo van a Eso es subir lo que a 100, pasa también. lo que quieran. Sí, Pero sí, sí, sí. total.
Pero vamos, entonces es un poco el panorama que vemos ahora, ¿no? O sea, yo entiendo que, Mariela, un poco lo que pasa, y no sé tampoco cómo lo ves tú, Clara, si bien los indie están en mejor posición que nunca, en el sentido de que la gente ha aprendido a ver el valor que tienen y a que no les echen para atrás, creo que hay cierta parte del público a quien todavía el concepto indie le rechaza, ¿no? Es como, voy a jugar yo una cosa con píxeles en 2025, no me jodas, ¿no? Cosas así que son ridículas, pero pasan. Y entonces, pues bueno, ese tipo de público ya digo que es quien más sufre esto, pero la realidad es que hoy en día, insisto, que luego Microsoft se va a aprovechar de nosotros porque en un futuro el Game Pass cada vez será más caro y tendrás que, yo qué sé. Pero quiero decir, Game Pass es como... Ellos están jugando a su juego. Al final lo único que quieren es lucrarse, sí. Pero tienes una plataforma en la que pagas un precio razonable para tener tanto indies como triples A de lanzamiento por poco dinero. Entonces, quiero decir, poco relativamente. Entonces, que tenemos las soluciones para los problemas, lo que pasa es que aún así, evidentemente, juegan con nosotros, nos crean necesidades, queremos las cosas, nos quejamos, nos frustramos, etcétera. Pero creo que hay muchas vías de salir de este FOMO y de este sufrimiento por el precio de los juegos y estas cosas. A ver, lo que tiene Game Pass también o bajo la luz de lo que ha dicho Mariela también, el problema de los indie realmente, más allá de que pues yo que sé, la educación en general, la audiovisual de las personas o sus intereses específicos o la educación capitalista esta de los videojuegos de cada vez mejores gráficos, lo bueno que tiene Game Pass es que al final es como una plataforma de, ¿cómo se dice esto en español? Curatorial, ¿no? Sí, que te ponen lo que ellos quieren ponerte y eso es lo que hay. Un poco a la Netflix antes, ¿no? Porque Game Pass pues probablemente acabará siendo eso. Una cosa que, por ejemplo, la tienda de PlayStation no tiene, que hace unas semanas estaban Bombardino Cocodrilo en el top, que es un juego probablemente hecho con IA por chiquillos de 15 años. Me refiero que, por ejemplo, eso PlayStation no tiene algo parecido, ¿no? Y lo malo que tienen los indie, no lo malo, sino eso no es algo intrínseco de los juegos, sino cuando hablamos de lo indie, ¿no? Los jueguitos de itch, los jueguitos más pequeños de Steam, es que es muy difícil encontrarlos, o es muy difícil encontrar o que una persona que no tenga esta educación de meterse en itch y buscar o que no siga a un curator específico, quizás no pueda encontrar. Entonces, por desgracia, lo indie, realmente indie, está sujeto a las publishers y por lo tanto está sujeto a las plataformas, véase Steam, véase Game Pass, para que la gente pueda acceder a ellos, más allá de su precio, más allá de su calidad, más allá de que a alguien que solo está acostumbrado a jugar a Call of Duty le pudiera interesar un jueguito que cuesta 5 euros, que sí, claro. podría ser perfectamente. A ver, ¿cuáles sean todos los mecanismos para que la persona pase el Call of Duty? Y ya no te estoy diciendo jugar a despelote, ¿sabes? Que pases de jugar al Call of Duty a jugar a Animal Well, yo qué sé. Bueno, que también incluso hay quien le puede parecer más duro por yo qué sé. Pero lo que voy es... No sé cuáles son esos mecanismos, pero sí que es verdad que en realidad tenemos muchas herramientas. O sea, Steam lleva miles de años con este sistema de curators, que no sé cómo decirlo en español. Sí, a ver, es una palabra horrible, pero yo creo que ya se dice curación de contenido. Bueno, pues de curación de contenido para poder tener ahí como una referencia. Luego tienes en PlayStation, que esto, Mariela, no sé, tú que trabajas en esto literalmente, me sorprendió que el otro día me metí en la PlayStation. Llevaba sin usar la PlayStation 4 años, yo creo, no sé cuánto tiempo. Bueno, salí hace 4 casi, pero bueno, me entendéis. Se la dejé a mi hermano y dije, mira, no sé ni qué hago con esto en casa, llévatela. Y ahora que va a salir el Death Stranding me la traje. Y entonces me metí en la tienda y había un apartado que ponía algo así como imprescindibles de PlayStation. Claro, pero no se refería a que fueran exclusivos first party, sino como estos son los juegos que tienes que jugar. Y a mí me pareció interesante que estaba, pues evidentemente, yo qué sé, el God of War y estaba Blueprints. Habían metido a Blueprints ahí, habían metido algunos indies así, como que estaban elegidos y puestos ahí como destacados para que la gente, que es precisamente este público que se compra la Play y se mete a la tienda a ver qué se compra, con muy pocos pasos de repente le apareciera en el spotlight, entre comillas, Blueprints o Animal Well o no sé cuántos más había, ¿no? Que al final creo que en el mundo indie lo de darse a conocer tienen como este filtro, no sé cómo llamarlo, de calidad. O sea, cuando un juego es tan extremadamente bueno, al final se acaba hablando de él. Entonces, puede que Animal Well no sea tu cosa, pero creo que es muy... Está consensuado que es una obra de arte, entre comillas, un pedazo de juego diseñado con una calidad que te cagas y esa calidad es la que le hace escalar y que estén un poco en la conversación y le puedan meter en sitios como ese. Ya digo, Animal Well o Blueprints. Entonces, al final hoy en día sí que se acaba en la plataforma en la que estés, ya sea Steam,
ya sea Xbox, ya sea PlayStation. Bueno, la Switch ya es otro tema. Tienen sus apartados en la eShop, pero lo de la eShop es también una locura. Pero que sí que están señalando a estos juegos, porque además saben que se compran y que a la gente les gusta y oye, puedes enterarte de que existen y jugarlos con cierta facilidad. Así que ya digo, yo entiendo que no nos mola que haya cosas tan puto exclusivas y que sea tan injusto y lo es. Pero es que si nos faltasen juegos, si ese fuese el problema realmente, juegos a precios razonables, yo sufro de lo contrario y esto también lo hablábamos a raíz del artículo de Mario en Nivel Oculto, que es este que se llama Cero Consumir, sobre la manera en la que nos relacionamos con el videojuego, que es un tema que hemos hablado mucho aquí en el podcast y también agradecemos que él hace referencia al podcast en el artículo, que al final casi siento más el problema de que estamos consumiendo cosas todo el rato y una tras otra y tras otra y tras otra, en el caso mío personal, que el hecho de, pues eso, no puedo jugar al juego que quiero, ya no juego, me enfado y qué putada, ¿no? Yo sufro lo contrario, intento gestionarlo y utilizar mis propias herramientas para decir, no, venga, voy a jugar este juego, pues voy a poner mi energía y mi atención en él y voy a disfrutarlo y en el momento en el que deje de disfrutarlo ya no lo juego. Pero yo disfruto muchísimo, os lo digo en serio, en la época en la que siento, es una cosa mental, porque es solo mental, que siento que no va a salir nada que me interesa, y estoy haciendo comillas en el aire, y que entonces solo tengo que reflexionar sobre mi backlog y de repente, de rebote, acabar jugando un juego de la Nintendo 64 porque sí. Me mola esa experiencia que yo podría diseñarla para mi vida todos los días y no necesitar esa sensación de falta de FOMO de que no va a salir nada, pero que de verdad que es que no podemos jugar a lo que hay hoy en día. O sea, con todas sus cosas malas, creo que jugar nunca ha sido más accesible que hoy en día. Claro. Es que eso iba yo, o sea, yo me he ido a lo mejor a un extremo, que es como Hitch, ¿no? Que efectivamente no es la plataforma más amigable si no llevas mucho tiempo haciendo tú esa labor a lo mejor de curación de contenido, pero es eso, es que por todas partes, ya no solo, o sea, tú has hablado de la curación a través de plataformas masivas mayoritarias como el Game Pass y demás, pero incluso si lo tuyo es ver creadores de contenido, seguir medios y tal, es que hay muchísimo, es una cuestión, vamos, yo esto lo veo, no es exclusivo del videojuego, o sea, pasa en todas partes, pasa en la literatura, supongo que en el cine, yo no estuve metida en ese medio, pero entiendo que también, que es tan sencillo, y yo creo que es sencillo, como tener un poco de esa voluntad de individualismo, vamos a llamarlo así, de decir yo voy a buscar lo que a mí me gusta, o sea, sé lo que me gusta, sé lo que he jugado. Si estás empezando en el indie, pues vamos a poner que has jugado Hades, es lo único que conoces, vamos a exagerar. Pues que quiero algo como Hades, pues ya solo con que te vayas a las recomendaciones de Steam, con que busques, con que tal, y empieces tú a ser el que haga tu propia curación de contenido, por así decirlo, ¿no? Es que suena muy simple, pero curiosamente la mayoría de la gente no lo hace. Bueno, no, vamos a decir que no está tan extendido, no es que la mayoría de la gente no lo haga, pero que no es una mentalidad extendida hoy en día, ¿no? De alguna manera. Entonces esa es otra rama más de todo lo que estamos hablando, ¿no? Hasta qué punto estamos dependientes de la mirada de otros o del sesgo, que no deja de haber algo de burocrático detrás, ¿no? Es decir, ¿por qué PlayStation, por qué Sony y Microsoft han querido meter X indies en su Game Pass y no Y indies? Pues ya te digo que aunque eso cambia con el tiempo, pero suele haber criterios muy específicos. En plan, esta temporada se lleva al multiplayer, así que si no me picheas multiplayer, no te molestes. Por muy magnífico y maravilloso que sea tu single player. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo que es real. Que luego, insisto, eso cambia, eso no es un criterio unívoco, etcétera, etcétera, pero pasa. Y entonces, claro, hay niveles de libertad, entre comillas, por supuesto, dar el salto a poder tú mismo decir, voy yo a bichear en Game Pass. Eso, por supuesto, y Game Pass no le quiero quitar importancia en la labor que ha hecho de difusión del indie. Pero se puede dar incluso el paso más allá y decir que le den por culo. Y yo voy a ser quien voy a buscar, ¿sabes? No sé. Insisto, suena un poco idealista y un poco simplista, pero es que creo que es simple, la verdad. Y hay herramientas porque lo que has dicho tú, es que solo he jugado a Hades, vale, pues hay 80 vídeos en YouTube que es 50 juegos como Hades que te gustarán, por poner un ejemplo, ¿sabes? Exactamente. Como que hay miles de maneras, pero sí, bueno. Sí. No sé. No sé si quieres añadir algo más sobre esto, Clara. No, es que lo habéis hecho muy bien.
Es que da para mucho. Ya os decía antes de empezar que si queríamos podíamos estar aquí 4 horas hablando de lo mismo, pero yo insisto y lo digo ahora y lo digo siempre, siendo el primero que cae en el FOMO, yo no voy aquí de ser mejor que nadie y soy el primero que tiene que hacer autocrítica y reflexión para intentar, no sé, votar mejor con mi cartera y estas cosas que se dicen. Pero a la vez soy la persona que más disfruta y que los juegos que en perspectiva, cuando miro atrás y hacemos los GOTY y estas cosas, los juegos que más he disfrutado, más me han marcado, más especiales han sido, más originales y tal, el 99,9% son indies, por eso estamos aquí en nivel oculto, y son cosas que si no son muy asequibles, que lo son, si luego le aplicas una rebaja mucho más, y tenemos que recordar que además estamos ayudando más muchas veces al desarrollador de forma más directa comprando esos juegos que si pensamos en el pobre desarrollador que trabaja en Naughty Dog, que a saber lo que le hacen, o sea, es que no sabemos nada, y que comprando ese juego de 90 euros, una puta mierda le vamos a ayudar en la realidad porque no funciona así. Entonces, bueno, no sé, un poco por cerrar por ahí y aprovechar, pues yo que sé, un poquito más del podcast para hablar de la consola famosa Nintendo Switch 2, que también me genera muchísimas emociones encontradas. Y creo que por empezar, también, no sé cuánto interés tenéis en ella, ¿eh? Ahora, si queréis, hay dudas o alguna cosa que queráis saber, lo hablamos. No necesariamente a nivel de hardware y software, que en el fondo nos la suda un poco, sino en otros aspectos. Pero por continuar el hilo de lo que hemos empezado hablando, yo creo que, y lo digo con conocimiento de causa, creo que la consola no es cara. Para lo que es a día de hoy como consola portátil, el hardware, la potencia que tiene, el contexto en el que está saliendo. Sé que ya es un tema que tal, evidentemente es un producto de lujo, pero que cualquier videoconsola es un producto de lujo, partimos de esa base. O sea, si alguien quiere comprarse una consola y las otras son más caras. No estoy queriendo defender a Nintendo porque es que la suyo más barata, sino no. Honestamente, creo que la consola, luego hablamos de los juegos que le hemos hablado y eso está claro. Pero la consola, creo que lo que ofrece a nivel de hardware para lo que cuesta es razonable, sin más. No estoy diciendo que sea barata, es coherente y en la línea con pues, otros productos que hay por ahí, algunos que son más baratos, algunos que son más caros y mucho más caros. Hoy en día está muy de moda todo esto de las handheld PC, que son cosas rollo Steam Deck de muchos tipos y precios y tamaños. Y ahora con la Rogue Ally X, Steam, no cómo coño se llama, Xbox X, no sé qué, es que los nombres de verdad. Hay muchas consolas de ese tipo. Y yo, bueno, tengo una Steam Deck también y creo que es muy razonable lo que han hecho a nivel de hardware y de software. Y creo que es... Y aún así hay muchas quejas a ese respecto. Bueno, muchas, no sé si muchas. Hay comentarios que hacer. Pero creo que la consola es razonable. ¿Es más cara que la anterior? Por supuesto. Es mucho más potente también. Ha salido en un contexto en el que todo es más caro también. O sea, creo que más o menos está equilibrado con lo que ofrece. La pantalla... No quiero entrar mucho en estos temas, porque me aburren, pero creo que hay que mencionarlo. Nintendo tiene mucho morro, esta es una de las cosas negativas que hay que decir. Se han aprovechado claramente, y yo creo que han hecho un marketing que es casi denunciable al respecto de su pantalla. Y voy a empezar con lo malo y luego doy el giro bueno, pero han vendido como, no, esta consola es la hostia porque esta pantalla es HDR y es la polla, ¿no? Y luego resulta pues que la capacidad que tiene de mostrar una imagen que se considera oficialmente HDR es casi nula. Y que se le ha criticado mucho porque ha salido un vídeo de Digital Foundry que tiene unos tiempos de respuesta, no voy a entrar en cosas muy técnicas, como el refresco de los píxeles de la pantalla es más lento que el de la pantalla original de la Switch 1, lo cual es un poco sorprendente. Y aún así te la han vendido como que la pantalla es la hostia. Entonces ahí tienen mucho morro y se han aprovechado de la gente. Pero la realidad es que una vez que tienes la consola, y yo el primero, se ve muy bien. O sea, tú tienes la consola en las manos y sin... Porque esto es una cosa que habíamos hablado, que no quiero hablar mucho de ella, pero antes de empezar el podcast, de posible tema de comentar, es esta otra idea que hay en el mundo actual de los videojuegos, de que cada vez nos fijemos más en detalles para que queramos gastarnos más dinero en cosas mejores que no necesitamos, véase versiones pro de las consolas, etcétera, ¿no? La gente normalmente pues no sabía lo que eran los 30 frames o los 60. Yo soy el primero, aprendí a verlo, una vez que ya lo vi no podía desverlo, como se dice, no sé cómo es eso. Y eso nos empieza a meter en un bucle en el que necesitamos esas mejoras y si no las tenemos lo sufrimos y nos hacemos la trampa. Y claro, esta pantalla, si a alguien le interesa la consola y la quiere tener, solo decir que se ve de cojones. Es una pantalla súper bonita, los colores son súper guays y los juegos se ven muy bien. ¿Es peor que la OLED? Sí. O sea, yo tenía la Switch OLED
Y digo tenía porque he sentido la necesidad de venderla porque la Switch OLED se ve mejor que la pantalla de la Switch 2. Eso es una realidad. Pero la realidad es, ¿quién tiene una Switch OLED? O sea, quiero decir, es como quién tiene una Play 5 Pro. Alguien tendrá, pero quiero decir, no es la mayoría de la gente. Evidentemente el salto de una Switch 1 a una Switch 2 es acojonante. Y en la pantalla también. Y las cosas estas que se están diciendo sobre el ghosting de la pantalla, insisto, que un usuario normal, un ser humano, no va a notar. Y si tú coges y juegas al videojuego, es la hostia. Es malo y es feo por parte de Nintendo, por venderte que es la pantalla que te va a cambiar la vida y luego hacer chapucerías como las que hacen, pero a nivel de usuario, que lo que tú ves, la consola se ve preciosa y da mucho gusto jugar en ella. Entonces, no sé, ¿qué más cosas decir? Por otro lado, está muy bien el tema de la retrocompatibilidad. Es algo que era necesario y que yo iba tocando y no creo que pudiera ser de otra manera. Todos los juegos que tengáis en la Switch 1 van a funcionar en la 2 con 2 o 3 excepciones y se van a ver y van a funcionar mejor. Creo que eso ya es otro motivo de valor de la consola. El hecho de que, por desgracia, muchos juegos de la Switch 1 iban como iban y era un poco casi un castigo jugarlos y aquí eso está solucionado y se agradece mucho. Y no sé, y por lo demás, a mí me parece demasiado grande. Te siguen doliendo las manos por sostenerla, pero también he estado jugando hace un rato a la Steam Deck, que es más cómoda de primeras, pero al final te duelen las manos igual. Entonces supongo que es un problema de las consolas portátiles, porque también hace poco estuve jugando a 3DS y es que yo creo que todas las consolas portátiles te duelen las manos. Yo tengo las manos grandes, cada persona será diferente, pero si yo tuviera que elegir, tanto que hemos hablado del precio y demás, creo que habría preferido tener una consola tamaño Switch OLED, pero con la potencia de Switch 2 y un poco más barata, probablemente. No sé, yo voy soltando aquí cosas, es que no sé cómo organizar las ideas. Dime, claro, sí, ayúdame un poco. ¿Y qué te parece? O sea, yo la he tocado, he visto la Switch 2 y la he tocado con mis propias manos. Pero ¿cómo se siente? O sea, ¿se siente igual de mala? Es que la Switch 1, los mandos eran malos, pero basta decir basta. O sea, yo no sé a quién le duró un mando más de meses. Los míos cogían drifting con el aire, les dabas un poquito el aire y como eran de plástico, porque aprendimos a abrirlos para repararlo, pues eso se veía por dentro, es plástico. ¿Cómo son estos? ¿Se ha dicho algo al respecto del drifting, por cierto? O sea, entiendo que es muy pronto, pero igual hay gente que ha cacharreado para ver si tienen el mismo riesgo Yo o no. vi un post en algún sitio, soy como tu Mariela, no sé dónde, que era mucho más difícil. Ah, sí, ¿cómo se llama esta página? Fixit o algo así. Es una página que vende normalmente piezas de recambio para hardware en general. iFixit, creo que se llama, como yo lo reparo. Y básicamente miden o dan un ranking a la reparabilidad de un cacharro de hardware. Y si a la Switch 1 le daban un 8 sobre 10, a la Switch 2 le dan un 4 sobre 10, en cuanto a que tú misma ya no puedes ponerte a cacharrear tanto porque es como Apple, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi portátil de Apple puedo quitarle la batería y cambiársela, y ahora los nuevos portátiles de Apple, la batería está completamente cogida, por lo tanto, si se te rompe, te tienes que comprar uno nuevo. Entonces, que yo sepa, le dieron mucha menos nota a la Switch 2 porque ya no se podía cacharrear tan bien. Eso en cuanto a que tú le puedas cambiar los joysticks, pero la pregunta de si van a tener drift o no, todavía no se sabe, pero tienen riesgo y puede pasar y sería, vamos, bochornoso. Pero básicamente la respuesta es, hay una tecnología nueva para solucionar esto que se llama Hall Effect o algo así. No sé si la he pronunciado bien. Estos joysticks no tienen esa tecnología. O sea, es como, no, Nintendo prometen que la han mejorado y ya está, tú tienes que confiar en ellos. Ahora, yo tengo que decir que ningún mando que yo sepa hasta la época actual de consola, en la historia de la generación de consolas, y que alguien en los comentarios, si sabe que es lo contrario, lo diga, nunca ha existido esto del Halo Effect hasta ahora. O sea, que decir, los mandos siempre han sido susceptibles de drift, punto. Tenía la tecnología analógica que hacía que si coge drift lo coge y punto. Ahora bien, yo siendo una persona súper jugona que ha quemado las consolas, en mi puta vida había tenido drift hasta la Switch 1, que tuve drift. Y entonces, quiero decir, ¿pueden tener drift? Sí. ¿Habrán mejorado de alguna manera los Joy-Con para que sean mucho más resistentes al drift y aunque no tengan la tecnología Hall Effect, con suerte no tengan drift? Puede ser, pero todavía no lo sabemos y ojalá no pase y si pasa nos vamos a mosquear con motivos, hay que decir, porque es un poco cachondeo. Yo tengo que decir que con la OLED, cuando me cambié a la OLED, no tuve drift y le di caña también y la tuve años, pero bueno, yo que sé, igual no la tuve tanto y bueno, quiero decir,
el maltrato que se le dio a la Switch 1 con el Mario Kart 8 en mi casa, creo que ningún mando lo ha sufrido. Entonces es normal que tuviera drift porque, madre mía, lo estaba pidiendo a gritos. Pero bueno, que no sabemos. Ahora, sobre lo que dices tú, Clara, del el feel, entre comillas, de la consola, yo no me iría tampoco a decir esto que he escuchado por ahí, decir que es como tener un iPhone en la mano, que es como súper premium y no sé qué. No creo que llegue a ese nivel de ser aquí una cosa, pero sí que se nota mucho más premium que la Switch 1. La Switch 1, de hecho, es que hacía tiempo que no la veía y, por ejemplo, mi pareja tiene una. Y entonces, o sea, la Switch 1 me refiero a la no LED, perdón, la original Sí. que salió. Y ahora la veo ahora teniendo la Switch 2, pero la veo teniendo la Switch OLED. La Switch OLED se sentía mucho más premium que la Switch 1, pero parecía otra consola casi. Los Joy-Con son iguales, pero supongo que porque estaban menos viejos parecían también como más nuevos, más... Pero ahora cojo la Switch 1 y sí que parece como, yo qué sé, parece una Game Boy, que se entienda, ¿no? Como un juguete para llevar en el bolsillo un niño, que creo que era algo para lo que estaba hecha. Y creo que parte de lo que justifica el precio más elevado de lo que costó entonces, más allá de otros motivos, aquí hay mucho más curro en que parezca un cacharro más, no sé cómo decir, resistente. De hecho, bueno, también hay un canal que se dedica a romper las cosas, que lo habréis visto alguna vez, supongo. Coge un cúter, raya la pantalla, la tiras de no sé dónde, la hace de todo. Y aunque evidentemente no todos los materiales son perfectos y hay que tener cuidado de que no se te raye, por ejemplo, es un tanque en el sentido de que joderla porque se te caiga es muy difícil. Eso sí que está bien diseñado. Pero a la vez se siente mucho más premium en la textura, en el tacto y demás que la Switch 1. Y si bien es verdad que me parece demasiado grande y no me gusta, o sea, sí me gusta tener una pantalla guay porque es una pantalla grande y es bonita y te acostumbras y me gusta que sea grande. Pero a nivel de sostenerla en las manos, joder, a mí me acaban doliendo. También es verdad que pesa bastante menos que la Steam Deck, que es igual de fina que la Switch 1 y que es bastante más grande y pesa muy poco más, lo cual, como a nivel de ingeniería, hacer todo eso está bien hecho. Y que los Joy-Con, cuando los separas, son mucho más cómodos que los Joy-Con de la Switch 1, por lo menos para alguien con las manos grandes, porque los joysticks son más grandes, los botones frontales son más grandes. Entonces, en ese sentido, de lo que es el tacto de la consola, mejor en todo y muy bien y más premium. El contra, ya digo, que creo que es inevitable, es el dolor de manos al jugar tumbado en la cama, que acabo sufriendo y lo odio. Pero bueno, eso es un poco lo que es. Y ya digo, yo pensaba, bueno, ves, la Steam Deck es más fea, que yo, igual Mariela, que es super Steam Decker, se enfada, pero quiero decir, la Steam Deck es feilla, pero es más cómoda, pero luego a la vez tampoco. Porque quiero decir, cuando hoy he estado jugando estos días, he pasado de la Switch 2 a la Steam Deck y he estado también en la misma posición en la cama, y si bien al principio digo, buah, es que es mucho más cómoda, al ratito estoy igual que con la Switch, en plan de, uff, me están doliendo las manos, tengo que dejar de jugar. Entonces, no sé. Pero bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? En cuanto al hardware, tampoco sé si comentar mucho más. O sea, ya insisto que a nivel de potencia bruta y tal, creo que... O sea, está esta sensación que ya tuvimos con la otra generación de consolas, o sea, con la actual del resto de consolas, que es un poco decepcionante en el sentido de que no sientes esa innovación de, ay, ha cambiado la consola, ha cambiado la generación, porque es como, tienes el mismo dispositivo mejorado. Y creo que esto no es algo solo de la Switch 2, es algo que ya con la Play 5 y la Xbox pasaba, con la Xbox más que con ninguna. Bueno, yo también es que soy esa persona, tenía la Xbox One X y cuando pasé a la Xbox Series X fue como cuando cambias una gráfica en el PC, es como, vale, es lo mismo, estoy viendo el mismo dispositivo, pero ahora funciona todo mejor, ¿no? Entonces, esa sensación está con la Switch 2, pero creo que es bueno porque si alguna consola lo necesitaba era la Switch, insisto. O sea, el hecho de que muchos juegos que ya tienes, porque mantienes la biblioteca, ahora no sean un infierno de jugar, no se vean tan borrosos, coño, pues se agradece, en el sentido de que creo que no podían evitarlo. Si fuera por Nintendo y pudieran haberlo monetizado, no lo habrían hecho, lo han hecho porque la tendencia es ese y punto. No pueden decir ellos ahora, no, que os jodan, no, ellos tienen que seguir. Pero bueno, que ya que está ahí es muy bienvenido y eso hace que nada más comprarla, aunque evidentemente quieres comprarte un juego nuevo, tienes muchísimos juegos disponibles. E insisto, yo todavía me jugué muchos juegos en la Switch 1, pero tengo muchos juegos por jugar de la original Switch y ahora tengo un sitio mejor donde jugarlos y eso para mí es bueno. O sea, y además más baratos, insisto. Estuve en un game y vi como 5 first party de Nintendo que quería jugar que estaban entre 20 y 30 euros, lo cual digo, oye, esto está bien. No sé, poder acceder a juegos de Nintendo que ellos no van a bajar el precio porque ellos te los van a vender nuevos a 60 siempre, pero tener como esa opción al menos de, mira, me lo compro aquí de segunda mano o en Wallapop o donde sea y tengo este juego por 20 o 30 euros, pues no está mal. Y lo puedo jugar mejor en una consola que lo mueve mejor. Entonces creo que eso es bueno. Entonces no sé,
Nada Bueno, ¿la que me... recomiendas o no la recomiendas? La review tiene que tener al final eso. Nota. ¿Recomendada o no? No, no tan. Esto ya lo hemos superado. Yo tengo, ya digo, varias cosas que me frustran de la consola y creo que la principal, o sea, eso que es paradójico, es la pantalla, pero también es culpa mía porque vengo de una OLED, porque si tuviera, o sea, culpa mía, quiero decir que yo tengo todo el derecho al mundo, pero me refiero, si viniera de la Switch 1 estaría flipando con la pantalla, comparando con la Switch 2 fue una decepción, perdón, con la Switch OLED fue una decepción, pero ahora que he vendido, insisto, la Switch OLED activamente para no compararlas, porque si yo tuviera una Switch OLED por aquí, yo quiero jugar a la Switch OLED. O sea, la Switch OLED es la puta consola más bonita que existe. Lo digo de verdad. O sea, es que no sé si habéis visto una, pero es acojonante. Y muchos juegos que no requieran mucho a nivel técnico, rollo, yo qué sé, si vas a jugar Animal Well, 1000 veces Claro. mejor vas a jugar Animal Well en la Switch 1 que en la 2. O sea, eso es así. El único motivo para que alguien decida comprarse la Switch 2 tiene que ser que quiera jugar evidentemente a los juegos nuevos de Nintendo, o que haya juegos que sean los típicos que van fatal en la Switch 1 que los quiera jugar en la Switch 2. Pero yo también digo, si eres una persona que lo que quiere es un cacharro para jugar a juegos indie, por ejemplo, que tengo que decir, en defensa de la eShop de la Switch, muchísimos indies raros. No tan raros como los de Mariela, pero raros. Que están en Steam, están en la eShop de la Switch. Y eso es una cosa que me parece muy guay de la Switch, porque evidentemente los desarrolladores son conscientes del éxito de la Switch y que antes de que saliese la Steam Deck era como, y en mi caso era así, la consola portátil para jugar a indies, punto. Sí. O sea, eso es así. Y lo sigue siendo en el sentido de que la Steam Deck es muy de nicho y es como para gente que le mole pues todo el rollo Steam y PC y cacharrear y movidas. Claro, entonces la Switch 2 sigue siendo esa consola perfecta para jugar a indies, sobre todo a los indies que son un poquito más demandantes técnicamente, que la Switch 1 no puede muy bien con ellos. Eso es así. Pero si alguien quiere jugar a indies raros, pequeñitos, la Switch 1, la Switch OLED, si la encontráis barata, adelante. O sea, quiero decir, es que es una consola de puta madre y no tenéis necesidad de la Switch 2 a no ser que queráis esas cosas nuevas. Pero bueno, a lo que voy. Para mí, sí que merece la pena. O sea, yo estoy contento con la consola después de haber tenido frustraciones con ella, pero a la hora de la verdad, lo que tengo en las manos, la consola que tengo, me gusta cogerla, me gusta mirarla, me gusta jugar en ella, me gusta tener todo mi catálogo de la Switch, me gusta que vaya mejor, tengo muchas ganas del Donkey Kong, evidentemente confío y he apostado por la calidad Nintendo de que vayan a salir juegos que me van a merecer la pena jugarlos y por eso está bien tenerla. El tema de salida o no salida no sé qué decir, porque si nunca la van a bajar de precio, pues sí, que es un argumento más de, bueno, pues estamos apoyando. Yo creo que la consola, insisto, la compré pensando que el precio era razonable, los juegos son aparte. Entonces, si no la van a bajar de precio y alguien la quiere, no veo por qué no si se la puede permitir, evidentemente, no veo por qué no comprársela ahora, porque ya digo que con todo el catálogo anterior puedes jugar y a juegos de Nintendo que están más baratos. Alguien que no tuvo la Switch 1 tiene muchísimo sentido, porque vas a poder jugar a todos los juegos que te han vendido que son tan buenos de la Switch 1 y a la vez a los que salgan en la 2. Alguien que quiere jugar a movidas indie muy tal, o a los juegos de la Switch 1 pero que no le importa lo técnico, la Switch OLED o la Switch 1 van perfectas. Pero yo estoy contento. Yo es una consola que me alegro de tener y que tengo ganas de jugar y que me ha sorprendido. Yo, por ejemplo, tengo una Steam Deck y Street Fighter 6 es un juego que yo tengo en Steam y que jugué en la Steam Deck y la Steam Deck iba regulín, se veía mal y la batería, que es una cosa que se ha criticado mucho de la Switch 1, en la Steam Deck juegos como ese duran 2 segundos también. Y en la Switch 2, teniendo esta idea de que como las empresas saben que es tan extremadamente popular, van a portear todo lo porteable a ella y como es un sistema cerrado, van a optimizar los juegos para que funcionen lo mejor posible en ella, eso no va a pasar con la Steam Deck. O sea, la Steam Deck es como, yo saco el juego para PC y lo bien optimizado que esté para PC es poco potente, es suerte. Si tienes suerte va a ir bien, si no, no va a ir bien y no va a haber una versión para Steam. Y yo no sé tú, Mariela, pero para indies muy indies nunca hay problema porque los puede mover. Pero este rollo de verificado para Steam Deck es una puta mierda porque hay juegos que van fatal, tienen el verificado y van fatal. Y creo que eso es una sorpresa positiva que me he llevado con la Switch 2 porque yo he jugado Street Fighter 6 en la Steam Deck y era una mala experiencia y en la Switch 2 es una experiencia de cojones y el Cyberpunk no me lo he comprado ni me lo voy a comprar para la Switch 2, pero lo tenía en PC, lo probé en la Steam Deck y lo mismo. Se veía muy regular, era como una sensación de estoy forzando a esta máquina y no va a acabar bien, se va a calentar mucho, se me va a apagar la batería a los 2 segundos y el juego se ve borrosillo. Y el port de la Switch 2, por lo que he visto, es acojonante. Entonces,
incluso para una persona que la quiera como consola única, que no le importe tanto tener versiones un poco menos potentes que una Play 5 de los juegos y que quiera jugar first party, third party, AAA, indies, no sé qué, es que es una consola muy buena. O sea, es que no veo ningún motivo para no recomendarla. Eso creo que en resumen es un poco la idea. Que sí, vamos. Sí, no, pero la verdad es que te ha quedado muy completa el análisis, vamos a decirlo así. O sea, que guay. Yo creo que las dudas, bueno, no dudas, pero el comentario que tuvimos en Patreon hace un par de semanas, ¿no? Ha quedado más que respondido y yo creo que más de una persona le quedará claro, o sea. Así que guay. Pero aún así creo que hay que tener eso como reflexión y honestidad antes de gastarse ese dinero y ser consciente de las capullerías de Nintendo. Yo ya digo que hay cosas que son muy feas de las que han hecho. La pantalla podría ser de más calidad. Insisto que tampoco nos obsesionemos. Creo que mirando muchas cosas en internet y reviews vamos a crearnos problemas donde no los hay. Todo el mundo cuando salió la consola, todo el mundo dijo esta pantalla es la polla, pero no hablo en plan de usuarios, que también, sino reviews profesionales y gente en la que confío su no manipulación, quiero decir, gente que la vio y dijo, joder, qué bonita se ve, la pantalla es la hostia. Claro, luego Digital Foundry te pone la imagen al 10% de velocidad y dice, mira, tiene ghosting. Es como, vale, sí, pero no os rayéis. O sea, quiero decir, ¿es feo que te pongan una pantalla con más ghosting que la original de la Switch 1? ¿Que es acojonante que eso sea así? Sí, es feo. ¿La consola se ve preciosa? También, os lo digo de verdad. O sea, yo me fijo, lo que más he notado yo es el tema de los negros porque soy un psicópata que viene de lo OLED y tiene un monitor OLED en el ordenador. Pero si alguien no ha visto una mierda OLED en su vida, que no lo veáis, por favor. Si puedo hacer algo bueno por el ser humano hoy, nunca os compréis nada OLED porque vais a querer todo OLED y porque OLED es precioso y es que es una necesidad puto capitalista que nos van a hacer de quererlo todo OLED. Cuando llegue el momento en el que todo sea OLED y tenga un precio razonable, bienvenido. Pero no os recomiendo que os compréis cosas OLED. Porque luego cualquier otra pantalla os va a parecer de mala calidad. Es una pena, pero es así. Y eso me pasa a mí con la Switch 2. Pero ya digo, eso ha sido inicialmente. Cuando llevas un rato jugando se te olvida. Si es que creo que le damos demasiadas vueltas a las cosas, incluso a los juegos que van a 24 FPS, el Bloodborne, que yo una vez que me puse a jugarlo casi vomito, porque venía de jugar a un juego a 60 frames y dije, Dios, ¿esto qué cojones es? Lo pasé fatal. Yo no me mareo con los juegos, sí me mareé. Cuando iba un rato jugando se me había olvidado. Si un juego es bueno, nos da igual los FPS, nos da igual la resolución, nos da igual los negros de la pantalla OLED, nos da igual todo. Son mierdas que nos venden para querer tener todo lo más lujoso posible, pero si un juego es bueno y no hace falta eso. Y creo que la Switch 2 es una plataforma en la que va a haber muchos juegos de estos que merecen la pena jugar. Y ya digo que creo que el precio es razonable, insisto, de la consola. Y si alguien la quiere, yo le animo a que la tenga sabiendo que en su contexto se lo pueda permitir y ya está. Pues ya está. Si Alex os ha vendido una Switch 2, por favor dejadlo en comentarios que tengo curiosidad. Exactamente. Más que nada para quien tuviera dudas. Y yo entiendo que hay mucho ruido ahora mismo en internet. También creo que sí. Nintendo se merece, o sea, hemos empezado hablando de esto. Nintendo se merece muchas críticas, muchas. Y también se merece reconocimiento de las cosas que sí que hace bien, las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿la consola es buena? Sí, pero también ha habido como, no voy a decir campaña de desprestigio, que parece como si fuera una especie de, no sé cómo decir, de conspiración, ¿no? Pero hay mucho odio y mucho mal rollo en redes, como siempre. Y se dicen cosas como, es que esta puta consola tal. Es que decir que la consola es buena, ya está, o sea, olvidaos. O sea, la consola merece la pena. Otra cosa es detalles que cada uno tenga que plantearse si le compensan, no le compensan, si le gustan, no le gustan. Cómo de importante para mí es X o Y. Pero el hardware tiene el precio que tiene que tener, la consola es buena y los juegos yo creo que van a merecer la pena, aunque todavía no lo podemos confirmar al 100%. Y tener todo lo anterior de Switch y una eShop con cosas indies chulas podía ser, bueno, y third party, insisto, que funcionen bien por una vez, podía ser la consola principal de alguien y me parecería razonable. Pero bueno, ya está. Antes de cerrar, tenemos que hacer un anuncio. Que es que no hemos hablado de esto antes, cuando estábamos charlando, incluso fuera de micro. Hemos hablado en otros medios, en otras plataformas, pero no hemos comentado ni siquiera como de viva voz, y aquí lo podemos decir por fin y anunciar. El podcast final de temporada de Nivel Oculto se va a hacer en directo en Madrid. No os emocionéis tanto, por favor. Yo todavía estoy pensando si es que os hemos tirado las orejas a que vengáis para hacerlo, pero... No, coño, pero nosotras ya lo sabemos. Claro, o sea... Ya, pero tenéis que hacer un poco de yo qué sé,
Sí, de hombre, acting, en plan ¡guau! Exacto, tenías que haber avisado de que necesitabas nuestros aplausos y tal. Bueno, ¿qué? ¿Pero os apetece o no? Sí, hombre, ¿Te claro. imaginas? ¿Nos hablas a nosotros o a los oyentes? Bueno, Sí, espero sí, que claro. sí. A ver, yo esto lo Claro digo que porque no digo que nos vayamos a meter una hostia. Yo confío y casi obligo con una pistola a toda la gente que está escuchando esto ahora mismo que vaya y se lo diga a sus amigas y amigues y amigos. Porque Oye, digo, mira que si realmente no viene somos... nadie, por mí no hay problema. Nos vamos al No, pub de al no, que lado a nos lo vamos a tomarnos un vermú, pasar... vaya. Que sí, que nos lo vamos a pasar súper bien. Pero quiero decir que estamos anunciando esto como si fuésemos aquí un medio de referencia en el que se va a petar la sala, ¿no? O que la gente estaba esperando esto. Igual nadie esperaba esto, en el Nadie sentido de que a la esperaba gente se la esto. suba. Nadie. Pero va a pasar, ¿vale? Entonces, como va a pasar, coño, pues habrá que avisarlo. Por dar algunos datos, va a ser en una biblioteca cuya dirección no recuerdo, pero en el barrio de la Latina, esto se dirá todo y lo anunciaremos y lo Sí. pondremos y tal. En el barrio de la Latina de Madrid, el día 24 de julio a las 5:30 de la tarde. Entonces es un día un poco raro, dicen que hay fiesta, bueno, en fin. Todos eran excusas para justificar que estamos solos. 24, ¿no? 24. 24, sí. Es que sí, antes he dicho 25 porque al principio Claro, va a ser el claro, y me quedaba, 25, pero luego no. Es el día jueves 24 de julio. Y eso, a las 5:30 de la tarde, en una biblioteca latina, lo difundiremos, yo que sé, es que lo vais a tener que difundir vosotras. Yo ya no tengo sitios para difundir nada. Vaya Bueno, por evidentemente, pues Juanma y Javi que se ocupen y lo pondremos en Patreon y lo pondremos en, yo que sé, donde haga falta, en Blue Sky, donde la gente pueda verlo. Dios. Pero nada, porque es algo que siempre hemos querido hacer, sobre todo a nivel egoísta, para pasárnoslo bien y estar ahí charlando que en persona, que no lo hemos podido hacer antes. Y solo por eso seguro que nos lo pasamos bien. Entonces, yo qué sé, pues Que sí, que va espero a estar muy Sí, guay. pero sí. Sí. Y luego, si estamos en una buena zona para tomarnos un café de especialidad antes y un vermú después, lo cual es bueno. Maravilla. Y poco más, bueno, que también va a estar, como que yo esto, sí, lo he dicho por el grupo, va a estar Javi Alemán también participando activamente. Y Juanma yo creo que no, pero porque Juanma no quiere. En plan, no porque no, pero Porque no es está más, invitado. o sea, Juanma hay que agradecerle que ha hecho toda la gestión para que tengamos el espacio y que otras más gestiones que tiene que hacer nos está produciendo lo que es la movida. Entonces, Juanma está en la sombra como siempre, pero hay que agradecerle todo. Hombre, pero vendrá para tomarse algo seguro. Hombre, claro, hombre, faltaría más. Sí, 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 sí. No, por supuesto que va a estar. Entonces va a ser una reunión bonita a nivel oculter y que cualquier persona que le tenga cierto cariño a esta casa, espero que por lo menos algo parecido a Nintendo, pues que se venga. Sí, porque es como un poco once in a lifetime, ¿no? En plan Sí, de... no sabemos joder. si va a pasar más. De momento, yo qué sé, vamos a aprovechar y a disfrutarlo. Y bueno, Pues sí. si llenamos y viene, yo qué sé, nos hacen cola en la puerta para entrar, pues igual hacemos más veces, ya veremos. Pues sí. Sí, si lo cancelan como le pasó a la Resistencia, ¿no? O a la Revuelta, ¿cuál es el programa este hace poco? ¿No os habéis enterado de eso? Solamente yo. No, Sí. Mariela, no sé. El programa este de Broncano, ¿cómo se Sí, llama? La la Revuelta. revuelta, ahora Revuelta, se llama la creo. revuelta. Sí, que iba a montar una especie de pasacalle o algo así como para final de la temporada y lo filtró un medio de estos de especializado en televisión y lo tuvieron que cancelar porque claro, filtró que iba a estar en no sé dónde y la policía dijo que no era seguro porque iba a haber muchísima gente y tal y cual, o sea que si Hostia. pasa eso, está bien. Pues sí, espero que nos proteja los cuerpos de defensa de este país. Sí. Pero bueno, que no sé qué voy a decir al respecto, pero que nos lo vamos a pasar bien y ya está. Y que llevéis a quien queráis y que no os preocupéis por el calor, que el sitio es precioso y está muy bien refrigerado. Así que lo iremos avisando. Pero bueno, no sé, pocas cosas más ya que contar. Pues ya está, ¿no? Muy Joder, bien. ha pues quedado un ha programa sido- completo al final para haber estado Claro, media hora dando tumbos antes y de... además con un final ahí con traca, está muy bien, hombre. Dejadnos en los comentarios vuestra pasión desenfrenada por vernos en directo, que no podéis evitar y que vais a apuntar en vuestro calendario con un corazón muy grande. Para saber que al menos van a ir 4 personas a verlo. Pero bueno. Sí, por favor. Pues con esto poco más que contar. Bueno, como siempre se me olvida. A ver, lo primero, muchísimas gracias, chicas, por estar aquí y aguantar nuestra incertidumbre frecuente de estar a la deriva y al final navegar el podcast como podemos. Yo creo que se nos da bien, hay que reconocerlo.
Y muchísimas gracias, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en general y en particular también a la gente que nos apoya en patreon.com, donde precisamente intentamos no contribuir mucho a vuestro FOMO, o no al menos al FOMO muy caro, y Mariela nos recomienda jueguitos de estos que son muy baratitos y que podéis encontrar en Steam. Y también respondemos a las preguntas y comentarios. Así que ya sabéis, patreon.com/nivel oculto para más. Y bueno, no sé, nos veremos. Si no estáis en Patreon y escucháis el nivel extra, nos vemos en Es persona, verdad. ¿no? Sí, sí, sí. Nos vemos dentro de un mes. Yo creo justo estamos grabando el día 26. Pues Uy, pues sí, casi. casi dentro de un mes. Nos vemos el día 24 de julio a las 17:30 en una biblioteca latina. Me parece muy gracioso no saber decir en un sitio, ¿sabes? En un lugar. En un lugar nos veremos. Un lugar secreto. Ya no sé. Bueno, serán Javi y Juanma quienes se ocupen de... Sí, de tú difundir. tranqui que difundimos. Pero bueno, poquito más. Nos escuchamos prontito. Un saludo. Chao.